Amigo hermano oyente, en esta Bendiciones. bendita hora solamente estamos con ustedes para darle la honra y la gloria a Dios que nos permite una vez más estar aquí reunidos. Solamente estamos para darle la alabanza a Cristo y traerles un mensaje más que nada. Hermanos, amigos oyentes, yo sé que este mensaje va a ser de gran bendición a sus vidas. Acordémonos que nos hemos desunido, nos hemos despegado y eso nos trae tal vez problemas En el cuerpo de Cristo. en el cuerpo de Cristo. Es de la área donde nosotros tenemos que buscar formas solitarias, unidas, con solidaridad, para poder analizar, amigo hermano oyente, qué estamos fallando cuando nos desconectamos del cuerpo de Cristo. ¿Qué función puede ocurrir? O sea, si es buena o es mala, tenemos que analizar. Es necesario, es un tiempo para poner a meditar nuestras vidas y ponernos a recapacitar y ponerlas en las manos de Dios. Y si queremos crecimiento hay que estar unidos. Exactamente. Esa es la forma que se puede obtener esa bendición que tanto tú anhelas, que tanto yo anhelo. ¿Cómo no? ¿A poco no quisieras que tu familia sea salva? Tu familia que está adorando una imagen que no tiene poder. Por lógico que sí. Pero amigo hermano, tenemos que analizarnos de cuál es la forma que estamos fallando o qué es, cómo les estamos hablando a nuestras familias para que ellos se puedan unir al cuerpo de Cristo y estar más sólidos. Acuérdate que entre más hay una porción de la palabra muy eficable, donde nos pone una palabra muy, ¿cómo te dijera? Entendible, porque realmente es entendible. Dice que el cordón de 3 dobleces es difícil para que se reviente, para que se rompa. Ponte a pensar esto. Entonces, ¿cómo nomás queremos funcionar uno solo? Fácil, el enemigo va a llegar y nos va a destruir, va a querer hacer grandes destroces de nuestra vida, amigo hermano oyente. Por eso es necesario unirnos. Acuérdate que Cristo es el cuerpo. Nosotros somos los miembros. Un miembro tiene que estar activo para donde se mueva el cuerpo. Y si me ibas a leer el versículo del Es Efesios Efesios 4:12. 4:12, mi amigo, checa nomás este punto muy importante. Vamos a irlo poco a poco analizando. Bueno, primero que nada vamos a orar, hija. Padre bendito, Dios de gloria, Señor Jesucristo, te pido en esta hora, Padre, que esta palabra, Señor, llegue a lo profundo del corazón y haga el efecto que tiene que hacer, Señor. Seas tú, Señor, usándonos los portavoces, Padre Santo, y también usando aquella audiencia, Padre, que tú la guardes, la protejas, la bendigas, Señor. Cada oyente, Dios Padre Celestial, ponle el temor tuyo, Señor. Ponle la capacidad de buscar tu rostro y que seas tú, Señor, hablándole, Padre, a través de esta palabra, a través de tus mensajeros, Señor. Padre, úsanos de una forma especial y que cada uno de mis hermanos oyentes que están escuchando, Señor, esta palabra les sirva de edificación y que nos pongamos a meditar en esta palabra bendita, Señor, que es de parte tuya, Señor. Padre, en el nombre precioso de tu Jesucristo amado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Ahora sí, mi amor. Iba a decir, Pablo se dirige a los creyentes de Éfeso Ajá. para instruirlos sobre cómo vivir una vida digna de su llamado en Cristo, enfatizando la unidad de la iglesia y la necesidad de una conducta santa. Exacto, mira, amigo, ahora que mi esposa toca ese tema, es el resultado. Amigo, hermano oyente, mira, cuando dices que mi amor aquí en
ese es nada más quería decir. Sí, de una qué se trata, una introducción. introducción. Pero esa introducción Pablo tiene que ver. Pablo se dirige a los Se dirige creyentes a los creyentes, amigo hermano de oyente. Éfeso. De Éfeso. Sí. Pero, para instruirlos ¿para qué, amigo hermano oyente? Para instruir, sobre cómo para vivir. enseñar. Ujú. Así de que, mi amigo hermano oyente, también nosotros necesitamos esa enseñanza. Necesitamos esa Amén. capacidad para poder entender la palabra de Dios, para poder practicarla en nuestras vidas. Amén. Acuérdate que hay una humanidad, amigo hermano oyente, que está yéndose de pique para abajo, amigo hermano oyente. Y nosotros estamos bien tranquilos, bien calmados, bien pacíficos. Amigo, tenemos que levantar nuestra voz en cuello, anunciar la palabra, anunciar esto que estamos empezando a iniciar ahorita. Este mensaje trae mucho que ver en nuestras vidas, amigo hermano. Sí, amor, ¿qué dice más? Instruirlos sobre cómo vivir una vida digna Exacto. de su llamado en Cristo. ¿Cómo podemos continuar camino, una vida recta ante Dios? Digna o recta. Ujú. Practicando, amigo hermano oyente, poniéndonos a trabajar en ella. Es de la manera que podemos sacarle resultado. Es de la manera que podemos Amén. hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amigo hermano oyente, esto que vamos a comentar, quiero que te lo lleves en tu corazón. Yo no sé de dónde me estás viendo, pero amigo hermano oyente, esta palabra trae mucho peso y nos hace falta. Nos hace falta practicar esta palabra de Dios. Dice aquí, amor, enfatizando la unidad de la iglesia. Exactamente, dirigiéndose a la unidad del pueblo de Dios, de la iglesia. Y la necesidad de una conducta santa. Amigo, antemano nosotros sabemos qué conducta estamos reflejando ante el mundo. ¿Te has dado cuenta cuál es la conducta que nos dirigimos ante la sociedad, ante la humanidad, ante el prójimo? ¿Cuál es la conducta, amigo hermano? Es necesario analizarte. Por eso Pablo es muy tajante en sus palabras. Lo habla con toda realidad. Y en el mismo templo que Amén. hoy llamamos la iglesia, donde nos congregamos, donde nos unimos a ver cómo comportarnos con los demás. Exacto. Porque mira, Que te aseguro que si hubiera un comportamiento digno como Dios quiere que sea y que se lleve en una iglesia. porque nosotros sabemos, somos la iglesia. Exacto. La gente, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Sí, pero el santuario, por El- decirlo así. ajá, el santuario. El santuario, ok. Mira, la verdad, amigo hermano oyente, la verdad que tenemos que analizar que esa conducta, esa forma de cómo poder conducirnos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de enseñar, nuestra forma de ir prácticamente, ¿cómo te comportas tú? ¿Cómo me comporto yo dentro del santuario? Reflexionemos un poco en esto. Y cuando salimos del santuario, ¿qué acontece en nuestra naturaleza de nuestra vida? ¿Qué acontece? ¿Qué pasa? ¿Te has puesto a analizar eso? Cuando estamos en casa, otro factor diferente, otra forma diferente, otra forma de actuar diferente, un comportamiento diferente. O sea, ponte a pensar, son tres formas de cómo nos tenemos que analizar, que meter en nuestra mente qué estamos haciendo ante la humanidad. Hay cosas que realmente, amigo, hermano oyente, si tú te pones a escudriñarte tú mismo y te cachas en que estás haciendo mal, tenemos que ajustar cuentas nosotros mismos en nuestro comportamiento, en nuestra forma de actuar. Te pones a pensar, mira, prácticamente tus hijos, mis hijos, me están viendo en el hogar, mi comportamiento. ¿Quieres saber mi comportamiento? Pregúntale a mis hijos. Tus hijos, ellos saben tu comportamiento. ¿Te fijas?
O sea, no hay nada. Y prácticamente en el afuera es otro papel que estamos haciendo. Y adentro de la iglesia es otro papel. Son 3 papeles diferentes. Tenemos que analizarnos eso, amigo hermano oyente. Échatela a la bolsa. Analicémonos. Pongámonos a trabajar en la obra de Cristo. Es necesario. Dentro del santuario, ¿verdad? Adentro del santuario. Exactamente. Y dice Efesios 4:12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra, dice, y él, el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Exacto. Mira, cada uno tenemos cierto papel, amigo hermano oyente. Cada órgano tiene... Del cuerpo. Cada órgano del cuerpo, de nuestro Cristo. cuerpo, del cuerpo de Cristo, tiene cierta dirección, cierta función, cierto trabajo. O sea, tenemos que analizar esto. Porque un cuerpo, amigo hermano oyente, no están las manos por allá y los pies por el otro lado. Ni la cabeza anda volando por allá. No. Acuérdate, somos unidos. Un cuerpo tiene que mantenerse los miembros unidos. Un cuerpo del cuerpo de Cristo. Más que nada, es el enfoque. El cuerpo de Cristo. Y luego el 12, Ajá. a fin de perfeccionar a los santos para Amén. la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Exacto, mira, para eso Dios nos dio cada función para perfeccionar A los santos. a los santos. ¿Te fijas cómo funciona el inicio de que cada órgano tiene que tener cierto trabajo y con el fin de perfeccionar, De edificar el cuerpo. edificar el cuerpo? Y también perfeccionar a los santos. Amén. Esto nos va a ayudar porque tú sabes qué es la perfección. Algo puro, algo a la línea, Madurar. algo serio. Entonces tenemos que analizar, tenemos que verificar nosotros mismos, ponernos a analizar más que nada y a obedecer. Amén. Dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Exacto. Mira, amigo, en lo que vamos perfeccionándonos, en lo que vamos buscando de Dios, en lo que vamos haciendo el trabajo que a Dios le agrada, nosotros vamos a tener que irnos esperando en Dios, irnos recapacitando. Capacitando. Sí, Dios nos va a ir recapacitando en la forma, en el camino de Dios. ¿Se dice recapacitando? No, pregunto porque yo no Sí, sé. recapacitar, o sea, analizar. Ok. O sea, ahora, ¿qué es lo que se recapacita cuando ya está una pieza ya completa? Que va pasando el proceso y va siendo ya recapacitada para que pase al cierto grado, a un cierto medida. O sea, y nosotros tenemos que ser ese tipo de personas. O sea, ahora, en el transcurso que vamos yendo a llegar a la perfección, es un traslazo que tú vas a ir poco a poco en el proceso. ¿Por qué? Porque es cuando una planta empieza la semilla, empieza el tallo y va a empezar las ramas y empieza el fruto. Similarmente a nosotros, vamos haciendo las cosas como a Dios le agradan, vamos a dar el fruto que a Dios le agrada, vamos a ir siguiendo los pasos que Dios nos va indicando. Amén. ¿Para qué? Para que lleguemos a la madurez, La perfección. que lleguemos a la perfección. No perfecto como que no vas No, a fallar no, o no, cometer no. errores. Es la más madurez espiritual. Sí. Que ya no seamos como niños fluctuantes, como decía Pablo. Sí, mira, hermano, más que nada, amigo, hermano oyente, el madurar Es practicar. es practicar. La palabra de Dios. Y ahora, muchas de las veces tenemos que analizar ese tipo de madurez de nuestras vidas. Porque mira,
Y madurar, amor, es como dar fruto también, como el árbol, ¿verdad? El amor, Sí. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Exacto, pero hay un proceso ahí, hay una forma de cómo muchas veces queremos, es como cuando cortas una fruta, pero tú la quieres madurar a fuerzas. Y ahí es otra forma. Y muchas de las veces nosotros queremos sentirnos maduros cuando todavía no tenemos el punto adecuado que Dios nos ha permitido dar. No nos hemos dejado guiar por trabajar con Dios. Dios está presto para hacerte trabajar, pero muchas de las veces nosotros tomamos la rebeldía o la desobediencia y no dejamos que Dios trabaje en nuestra vida. Y queremos hacerlo por nuestra propia cuenta. Es donde tú no estás maduro, amigo hermano oyente. Tú piensas y tú te imaginas que ya estás maduro, estás listo, pero a la hora de que ya te vas a meter al proceso, ahí es donde ya no la hiciste. Entonces tenemos que analizar eso. ¿Cómo? Dejar que Dios trabaje en nuestro interior. Y es lo que muchas de las veces no dejamos. Siempre ponemos excusas, siempre ponemos cosas que nos perjudican al llegar a la obediencia de Dios. Dios nos manda a hacer algo, pero nosotros en nuestro impulso de nuestra carne, en la pobreza de la espiritualidad, hacemos otras cosas que no son de Dios. Y por eso es muy importante buscar un lugar donde te alimentes con la palabra bien y puedas crecer en el Señor. Que crezcas. Exacto. Y madures en Cristo. Exactamente, pero tenemos que ver, amigo, también hermano, que sea un lugar donde tu alma se esté alimentando. Tu alma esté saciándose con la palabra, donde tú puedas sentir la confortación, la fortaleza, donde tú puedas sentir que realmente en el lugar que estás, las palabras, la doctrina que tú estás practicando te pueda hacer efectivo a tu corazón, a tu mente, a tu vida. Esa es una de las cosas que tenemos que analizar. Y dice el 14, amor, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Exacto. Sí, exactamente. Muchas de las veces vienen cosas que nosotros pensamos que están bien y nos dejamos creer cuando no hay un resultado original de Dios. Dice que es por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esa viene siendo lo que dijiste antes, amor, ¿cómo dijiste? ¿La cual? Antes de ese que acabas de hablar ahorita. Es el 13. Hasta que todos lleguemos a 10. la unidad de la fe del conocimiento. No, el que dijiste antes de eso. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Exacto. Llevados por doquiera de todo viento de exacto. doctrina. Amigo, hermano oyente, el niño fluctuante, es que anda para allá y para acá. Exacto. Y no va a crecer, ¿verdad? Exactamente. Eso no está firme en una... Necesitamos firmeza más que nada. Necesitamos una solidaridad allí, firme. Y cualquier doctrina lo mueve, cualquier doctrina. Esa es falta de madurez también, amigo hermano oyente. Allí va incluida. Cuando la persona no está madura y se deja llevar por cualquier palabras endulzadas del enemigo, ese es el resultado de que tú todavía no estás recapacitado para mantener una obra. O sea, te pones a analizar un poco en esa área. O sea, dice, como viento, ¿eh? Dice, por doquiera de todo viento de doctrina. Todo viento de doctrina, exacto. O sea, sí, porque hay doctrinas que son falsas. Entonces, esas son cuando cuando no está maduro, se deja guiar por esas doctrinas. Y no hay una cimentación en Cristo.
no hay una madurez, una solaridad en él. Entonces, por esa parte, nosotros, amigos, tenemos que tener mucho cuidado. Más que nada, estar constantemente alimentándonos espiritualmente para estar anclados en la roca que es Cristo. Y en verdad, cuando Él te llame, tú estés presto, yo esté presto para su llamado de Él. Así, de que cuando estás en esa capacidad, ninguna doctrina falsa, ningún viento de doctrina te va a mover de allí, de ese sitio. ¿Por qué? Porque va a estar alimentado. Porque vas a estar alimentado, con la palabra vas a de estar Dios. bien aferrado en las cosas de Dios, y lo que Dios te va a dar a revelación, eso es de parte de Dios, no de cualquier doctrina falsa. Amén. El 15 dice, sino que siguiendo la verdad en Amén. amor, Eso, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. exacto. Siguiendo todos con amor. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Oh, siguiendo La verdad, la verdad en amor. en amor. Crezcamos. Amigo, por eso esta es parte de la verdad, de lo que te estamos mencionando. Y eso es lo que ya ha llegado a acontecer. Cuando no estamos firmes en el Señor y que nos dejamos guiar por cualquier doctrina, viento de doctrina, esa es falta de analizar nuestras vidas en Cristo. ¿Por qué? Porque esto es serio. Esto es original, amigo, hermano oyente. Que no te deje mover ninguna cosa que te vaya a engañar, amigo, hermano oyente. Que sea bien claro lo que Dios te hable, lo que Dios te haga saber. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Cómo puedes crecer en Cristo, amigo, hermano oyente? Ahí está el resultado. ¿Creyendo qué, amor? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Eso, amigo, hermano oyente, tenemos que verificar bien en nuestras vidas. Porque no podemos dejarnos guiar. Que yo creo que dice, si seguimos la verdad en amor, vamos a crecer. Y es que es uno de los factores, una de las maravillas, hermano, amigo oyente, de que el amor se ha escaseado. Y es triste eso. Algo maravilloso, algo precioso, algo que tenemos que tomar en cuenta, porque mira, ¿quién fue y dio la vida por ti y por mí? Cristo. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Te pones a pensar, el amor es el sobresaliente de todas las cosas. Amén. Ese es el amor. Sí, dice No la un Biblia. amor fingido, no. Un amor sincero, Y un dice- amor honesto, sí. Dice la Biblia, si no tengo amor, nada soy. Soy Exacto. como un címbalo que retiñe. Exactly. Tenemos que analizar eso, amigo, hermano oyente. El amor de muchos se ha enfriado, se ha escaseado. Por eso, ¿por qué crees que ves tanto el mundo todo descontrolado? Le falta amor de Dios, el amor sincero, el amor puro, el amor que no anda con engaños. Tú sabes cuánto es lo que ha acontecido en este mundo. Cuántas muertes, cuántos accidentes, cuántas cosas. O sea, ponte a analizar esto. Pura falsedad. Es lo que sobreabunda. Y aquí también, amor, dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Amén. La cabeza De la del iglesia. santuario. Del cuerpo. Del cuerpo, exacto. Nosotros. De nosotros. Nosotros somos el Cuerpo. cuerpo de Cristo. Y él es Los la miembros. cabeza. Ajá. Cristo es No, la somos cabeza. los miembros. Sí, ¿no? Somos el cuerpo, que son los miembros. Exacto. Sí, Es Cristo. es Cristo. Él es la cabeza. Él es el que nos mueve. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos sostiene. Amigo, hermano oyente, ¿cómo no agradecerle a Él por todas sus maravillas? Dice, el que hace todo el cuerpo encaja. Dice, sino que siguiendo el 16, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido. Dice entre sí, como que encaja bien todo. Sí, bien organizado, bien organizado, bien ordenado. Porque, amigos, ¿sabes qué? Por todas las Dios coyunturas. es Dios de orden. Dios es Dios de orden, no de desorden. Dios es de orden. Amén. Por eso muchos no quieren caminar con Dios. Porque muchos quieren andar en desorden. ¿Te fijas? Porque es más práctico. Es más fácil. Que nadie me corrija. Que nadie me diga. Yo hago lo que yo quiera, a mi manera, a mi forma. ¿Qué manera, amigo, hermano oyente? Ponte a pensar esto. Parecemos ahora sí como los, ¿cómo se llaman? El solitario, el llanero solitario. Que solamente nosotros solos queremos hacer y deshacer. Pero que nadie nos diga nada. Que nadie, aleluya, que nadie me cuestione. ¿Te fijas? Por eso yo quiero hacer las cosas que me agradan. A mi carne, a mi ego, a mi hombre. Ponte a pensar esto, amigo, hermano oyente. Y en la traducción NTV Amor dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Cristo lo hace que encaje. Y dice, y cada parte al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y al cumplir con su función específica, cada miembro ayuda a que los demás se desarrollen. Exacto, mira, esto está bien, Dice, está claro ahí. Espera, Sí, y Miguel. entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor, porque todos están Exacto. trabajando unidos. Es que, amigo, hermano oyente, donde hay una iglesia, un santuario, que hay miembros, hay cada varón, cada hembra, cada mujer, está dispuesta para hacer un trabajo. Una función específica. Una función específicamente. Pero realmente queremos abarcar nosotros solo todo. Eso pasa. O queremos que a mí me den el honor. Que a mí me den las gracias por andar sirviendo. Que yo reciba gracias de todos ese personaje. Amigo, hermano oyente, eso tenemos que analizarnos, porque nuestra vida, hermano, amigo oyente, tiene que ser sincera, íntegra ante Dios. Y amor, hablando de todo eso, ¿cómo te acuerdas que Pablo decía aquí en Primera de Corintios, dice, ¿cómo iba a crecer la iglesia? Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Había muchos celos, Exacto, amigo. contiendas y disensiones en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo iban a crecer? Si No había forma. había unidad. Mira, amigo, donde hay todos esos tipos de conflictos, amiga, donde hay todo eso, Está el maligno allí. no, está el Toda obra maligno, perversa, exacto, dice la Biblia, y diabólica. y no funciona una iglesia unida. No funciona. No permanece No en crece. la presencia de Dios allí, no radica. Y no crece. No dejamos, sí, Ajá. no crece. Y no dejamos. No crece, exacto, por todos esos conflictos que se presentan O celos. entre nuestra misma carne. Porque acuérdate, amigo, hermano oyente, nosotros tenemos un enemigo. Tú tienes un enemigo. Y ese enemigo que tú tienes y que yo tengo, anda por donde tú quieres. Por donde tú andas, él anda. Por donde yo ando, allí anda. Te acuestas con él, te levantas con él. Igualmente yo. Me acuesto con él y me levanto con él. Ando para allá, él anda para allá. Ando para allá, para el otro lado, allá anda también conmigo. ¿Sabes quién es? Es la carne. Es la carne, amigo, hermano.
Por eso tenemos que ponerle disciplina en ayuno. Porque tenemos al Espíritu Santo que Exacto. mora en nosotros. Debe de gobernar Exacto. toda nuestra vida. Lo espiritualidad, la santidad debe de sobresaltar. Se debe de reflejar de adentro para afuera. Desde lo más íntimo tiene que brotar el amor, que lo que hemos acabado de decir, amigo, hermano oyente. El amor puro, sin fingimiento. Sin hipocresías. Exacto. Y luego Pablo decía en 1 Corintios 1:10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le estaba rogando. Exacto. Estaba rogando a él. Dice que habléis todos una misma cosa. Es que muchas de las veces ese es uno de los puntos, mija. Y que no haya entre nosotros divisiones. Espérame. Dice. Ahí es donde cada Que uno. habléis todos una misma cosa. Exacto. Ese punto es muy importante en nuestras vidas, amigo hermano oyente. ¿Por qué? Porque cada quien opina diferente. Cada quien tenemos la forma de pensar diferente. Tenemos que analizarnos en nuestras vidas. Tenemos que ponernos a analizar nuestros corazones. Y aquí Pablo le estaba hablando a otra iglesia, era la de Corintio. Son cosas que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que tenemos que poner a analizar. Nosotros, muchas de las veces tenemos la oportunidad de apoyar. Amigo, hermano, y si hay otros que apoyen por mí, mucho mejor. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios sabe a quién usar. Dios va a poner a tal persona para trabajar en diferente área. Ahora, yo ya no puedo, a lo mejor ya no estoy para esa área. Ya me corresponde otro nivel. Y así sucesivamente, prácticamente. Tenemos que funcionen, pero los miembros no tienen que estar estancados, no tienen que estar parados, amigo hermano oyente. Los miembros tienen que estar funcionando, porque un miembro donde esté paralizado no hay bendición, no fluye la bendición, no fluye exacto. Entonces es necesario de ponernos a analizar nuestra mente y decir en qué estamos regándola, en la que estamos fallando. O sea, y ponernos a analizar este tipo de cosas. Amigo, hermano oyente, no hay como ser honestos, humildes, sinceros. Practicar el amor entre la iglesia, entre el cuerpo de Dios. Es lo más maravilloso. Entonces, lo que Pablo decía es que la iglesia va a crecer y madurar si estamos unidos. Hay que ver unidad y amor. Exactamente. Y luego acá empieza a decirles en el 17, empieza a hablarles de la nueva vida en Cristo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Exacto. Amigo, cuando tú ya eres una persona entregada a Cristo, tienes que dejar todo. Lo que en aquel tiempo hacías. Muchas de las veces cuando no hay un cambio de verdad, aún todavía traes rendimientos de aquel pasado. Cuando deposítalos en las manos de Dios, es nuestro deber. Ya no tienes que practicar tal cosa, ya no. Y Pablo por eso Pablo nos decía allí, nos dice en dónde. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya Amén. no andéis como andan los sentidos, en celos, pleitos, Exactamente. divisiones, contiendas. Si tú tienes algo, ellos lo quieren. Y habla de los que no eran convertidos, ¿verdad? Porque andaban como en la oscuridad. Sí, andaban sin amor. O sea,
Mira, una persona sin amor, amigo, hermano oyente, vamos muy prácticos, muy sobresalientes. Una persona sin amor, ¿qué barbaridad no hace? Nomás ponte a pensar. Y así éramos nosotros Sí, antes de ser cristianos. Exacto. Vivíamos. La imaginación nomás de hacer mal, de hacer daño, de hacer perjuicio a nuestro prójimo, cuando no hay un amor sincero. Y es triste, amigo hermano, cuando no tienes el amor de Dios. Dice que tienen la mente llena de oscuridad. ¿Ay? Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Te fijas lo que es andar sin el amor de Cristo? ¿Y por qué? Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Nomás ponte a pensar, amigo hermano oyente. Ahora ya no le abrieron la puerta del corazón a Dios. Ya se la cerraron completamente. Pero fíjate que por eso, amigo hermano oyente, va a llegar juicio. Por eso. Y estamos dando estos ejemplos porque esto es lo que pasaba en la iglesia de Filipos. En Éfeso. En Éfeso. Esto pasaba en Éfeso. Uh-huh. La iglesia que estaba en Éfeso. Y no andamos muy lejos, amigo hermano oyente. No andamos muy lejos de las iglesias. Hay celos. Hay celos, hay todo eso. Sí, Hay formas, ciertas formas de que practicamos todavía eso. Y hay personas que si ven que tú tienes un don, ellos le dan celos. O quieren aplastarte, o quieren Exacto. que tú no avances o seas mejor que ellos. Exactamente. Y eso es lo que Pablo decía. Él dice, no, tenemos que ser diferentes. Ya tenemos una vida nueva en Cristo. Hay que madurar, ya no ser niños fluctuantes. Sí. Que solo pura lechita. Y dice, no, hay que madurar y comer la carne. Sí. Ya no comer la leche, sino la carne. ¿Qué era comer la carne? Andar como Cristo quiere. En el Espíritu. Diferente en el Espíritu Santo. Y hacer lo que a Dios le agrada. Estar lleno de Dios es lleno de lo que Él es amar, primeramente amar. ¿Qué más? Los frutos, ¿cuáles son? Sí, tener paz, el amor, misericordia, benignidad, bondad, fe, templanza, todo eso es ser lleno de Dios. Llénate de Dios, porque esos son los frutos que Él quiere que te llenes de Él. Eso es como Él es, nuestro Padre. Hay que imitarlo a Él. Exactamente. Lleno de su presencia. Y eso es lo que tenemos que practicar, amigo hermano oyente. Esos dones fructíferos para nuestra vida espiritual están queriéndose alejar más de nosotros cuando tú no le buscas a Dios, cuando tú no estás constantemente buscando la presencia de Dios. Esos dones de fruto que tenemos que dar se nos están alejando, pero nosotros tenemos la culpa porque estamos dejando que la carne gobierne. No el Espíritu. No el Espíritu Santo. No el Espíritu Santo. Entonces, parte de ello, amigo hermano oyente, tenemos que echar mano de buscar a Dios. Mira, amigo hermano oyente, entran desánimos terribles. Pero, amigo hermano oyente, en medio de esos desánimos, tenemos que buscar la presencia de Dios. Amén. Cuando tú tienes y te llega un desánimo, ábrete con todo tu corazón y entrégate a Dios. Pídele a Dios, doble rodillas. Es lo que tenemos que hacer, amigo hermano oyente. ¿Por qué? Porque el enemigo te ha querido robar la bendición de Dios. Constantemente. Dios está por entregarte la bendición prácticamente y no le hacemos caso a Dios. Nos vamos dejando guiar por las ofertas que están más llamativas, que supuestamente, entre comillas, están más mejor que lo que Dios te ofrece. Y es la vil mentira. La vil mentira. Acuérdate, todos los bienes que posees ahorita, y que si por eso es tu esclavitud de trabajo y esclavitud de tiempo, y no le estás dando a Dios su tiempo, amigo hermano oyente, acuérdate, todo eso es perecedero.
todo eso se va a consumir, se va a deshacer. Es cierto, muy cierto. Te emocionas al momento de verlo, de sentirlo, de trabajarlo. Sí. Pero amigo, se te va ya de un mes, 2 meses ya. Se te acabó la emoción. Se te acabó el afán de tanto lo que estabas soñando y anhelando. Pero mira, amigo, la palabra de Dios, esa permanece. Y cada día cuando tú te inclinas a beber de esa agua, de ese manantial, que es la palabra de Dios, permaneces feliz siempre, siempre, contento siempre, alegre siempre. Amén. Pero con lo del mundo, amigo, hermano oyente, con lo que va y viene y andas con el afán y con el para allá y el traqueteo de un lado para otro, amigo, ¿por qué? Y al final de cuentas, no va a durar. Se va a deshacer. ¿Te fijas? Por eso esto que te estamos compartiendo, amigo, hermano oyente, ponle sentido, porque en realidad el cuerpo de Cristo tiene que estar unido. Y nos debemos identificar. El pueblo de Dios, el pueblo sólido en Dios, nos tenemos que notar la diferencia, que la gente de afuera vean la diferencia. No por lo bonito que hablas, no por lo bonito que te vistes, no, amigo, por dentro de tu interior. Y allí es donde se refleja que de verdad está Cristo en tu corazón, lo que hay dentro de ti. Porque el vestuario no vale nada, sencillo, normal. Claro, sí tenemos que llevar una forma de vestuario decente, pero no hay que enfocarnos tanto en eso. Hay que enfocarnos en lo primordial del enfocamiento. Es lo que hay dentro de nuestro interior. Al hablar tú, al hablar yo, nos debemos de identificar qué tal de hijos somos de Dios. Amigo, hermano oyente, esto no es para estar jugando. No, el tiempo se está acabando, el tiempo se está agotando. Lo hemos dicho 1,000 veces. Pero no nos vamos a cansar de decir. ¿Para qué? Para que tú te animes, para que tú te acerques a las plantas de Cristo. Amén. Es de la manera que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Y es cierto, mira, tal vez vamos a salirnos un poco del... Dale, mi amor. Dice que él quiere, aquí decía Pablo me voy a regresar al 1, dice que él estaba preso y que él les rogaba que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, exacto, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ok, amigo, ¿qué tan difícil es llevar eso? ¿Verdad? Paciencia, la humildad, la honestidad, la sinceridad. Es algo que pesa, el amor. Pesa bastante para llevarlo. Pero ¿sabes cómo no pesa, amigo, hermano oyente? Te voy a dar la clave. Cuando tú te revistes del poder de Dios, cuando tú te humillas ante Dios, todos esos frutos fluyen sin que tú estés esforzándote. ¿Por qué? Porque es mucho notable cuando estás revestido de Dios. Está lleno del Espíritu. Exacto. Santo. Y Dios mismo te ayuda. Por si tú quieres hacerlo por tus propias fuerzas, no vas a lograrlo. Hay gente que piensa que lleno es caerse para atrás o que brincan o que... No. Eso no es lleno de Dios. No. Lleno de Dios es comportarse como Dios manda. Es exactamente. Ser imitadores de Cristo. Exacto. Y mira, exactamente. Pero mira, amiga, muchas de las veces no alcanzamos a entender este tipo de palabras.
Y dices, Te digo por qué, mija, perdón que te interrumpa, pero mira, yo cuando de principio conocí el Evangelio, yo así lo pensaba. ¿qué? Que porque andaban tumbando y andaban saltando y brincando y Eran llenos. ya eran llenos. Y yo pensaba, yo no sé, me lo pensaba que era eso. O que hablan en lenguas. Exacto. Exacto. Pero qué equivocada se da uno, hermano amigo oyente. Por eso es necesario escudriñar la palabra, porque allí tal parece que viene la palabra viva y que nos da cuenta cómo es realmente el vivir camino de Dios y el ser llenos del Espíritu Dice Santo. que llenos del Dios o el Espíritu Santo es andar como Él anduvo. Andar como Él anduvo. ¿Te fijas? En amor, en misericordia, en paz. Algo maravilloso, amigo hermano oyente. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Es el 3. Dice, en otra versión, dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Exacto. Porque el único que nos puede ayudar a mantenernos unidos es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Prácticamente. La carne no nos va a ayudar. La carne nos va a dividir. Es lo único, sí, cierto. Porque la Sí. carne le gusta el pleito, la contienda, los celos, le gusta lastimar a Sí. otros. Pero si andas en el Espíritu vas a mostrar los frutos de Dios. Amén, Del amén. Espíritu Santo, son los frutos del Espíritu Santo. Por eso, y amigo hermano oyente, esto nos corresponde a nosotros. Y mantener la paz, dice, la paz, el vínculo de la paz. Sí, la paz o sea, la paz, cuando hay la paz en nuestras vidas, hermano amigo oyente, se va todo el temor, todo el miedo. Y todo fluye muy bien. Exactamente. Cuando hay paz, es algo bien hermoso. Yo he experimentado paz. Exacto. Pero antes cuando vivíamos mucho no estoy diciendo que no tenemos disgustos, pero antes eran más y no había paz. Uno Exactamente. siente, cuando no tienes paz, no te sientes bien. No, te sientes mal y dices, ay, no me siento bien, traigo algo. Pero ya cuando le pides a Dios que te dé esa paz que solo Él nos puede dar, entra una paz, un descanso y es diferente. Ya no andas frustrado, enojado, molesto. Y es algo muy hermoso tener la paz de Cristo. Sí, y amigo hermano oyente, mira, muchas de las veces queremos nosotros forzarnos mucho en nuestra vida por buscar a Dios, pero no es difícil. Y muchas de las veces llega a nuestra vida el temor de cómo poder compartir lo que tú has vivido, las experiencias con Cristo, a tu familia, sabiendo que ellos vivían en un enraizamiento de otro tipo de doctrina por los antepasados. Mas sin embargo, amigo hermano oyente, cuando tú vas a Cristo y tú quieres que tu familia sea alcanzada por las manos de Dios, muchas de las veces entra la cobardía para poder explicar y evangelizar la palabra de Dios. Entra el miedo, sí. Pero amigo hermano oyente, en las alturas, cuando estás revestido de Dios, Dios te da el valor. Dios te da la capacidad. Porque prácticamente tenemos familias que no son cristianas, tal vez a lo mejor alejadas, cercanas, y oyen de que estás hablando de Dios y para ellos se les hace raro, extraño. ¿Me entiendes? Pero cuando tú tomas la decisión de buscarle a Dios y pedirle a Dios
que te dé el valor. Y si es de la voluntad de Dios de que tú lleves una palabra, Dios mismo te la va a dar para que le compartas. Y es algo maravilloso, amigo, hermano oyente, es algo precioso. Cuando yo me renombre, brother, amigo, hermano oyente, yo me gozaba, me deleitaba. Y así como yo tenía ese gozo, quería que mi familia, que lo tuviera también ellos. Pero tristemente son dos polos muy diferentes, dos lados muy difíciles para que ellos entiendan. Y prácticamente es de allá, porque cuando tú ya experimentas las cosas de Dios, tú ya las ves diferentes. Claro, de principio, como no sabes hablarles y empiezas a criticarlas por su vestuario, por la idolatría, estás arriba de ellos. Pero no tiene nada de caso, sino que mira, en la forma cuando Dios te hace hablar, Él te da la capacidad para que tú tengas la sabiduría de Dios y le puedas compartir a ellos. Por eso, amigo, te invito. Como amor, Pablo ¿Sí? amaba tanto a la iglesia que hasta preso tomaba de su tiempo para escribir una carta de amor, para que les rogaba. ¿Te fijas todo el amor que él se amen. expresaba? Era una expresión de amor para que tú tuvieras Le importaba la paz de Dios, el amor de Dios. que crezca el cuerpo de Cristo, Exacto. que anden en amor, Él- en unidad. Él se desvivía, no le hacían que lo apedrearan, no le hacían que aunque casi lo mataban, pero él su prioridad es de que tú tuvieras el evangelio, tú tuvieras ese amor grande y maravilloso. Y preparar al cuerpo de Cristo. a la iglesia, Exacto. que estén Pero preparados. fíjate qué tipo de persona, fíjate qué tipo de personaje era él. Y él, aunque no le daban nada de dinero ni nada, él decía, yo uso de lo mío, Amén. pongo de lo mío, con que ustedes no se molesten o se sientan mal. Y es triste Él ahora, hacía fíjate. esto por amor. Exacto. Era un amor tan genuino, es algo muy diferente. Sí, exacto. Pero vamos a analizar esto que acabas de hablar, mi amor. Vamos a analizar. Ahora, ¿qué pedimos a cambio? Te pones a analizar. Ahora, si no me pagas tanto en un servicio, en una predicación, yo no voy. Yo cancelo. Porque eso no es amor. Eso no es amor Sí. a las cosas de Dios. Exacto. Pero él se desvivía. Él dejaba hasta de comer por ir a llevar el evangelio a tal lugar. Para que las almas no se fueran al infierno. Y prácticamente ahorita, amigo, hermano oyente, ¿qué estamos haciendo? Estamos practicando la palabra de Dios para que tú tengas una libertad, tengas un rescate de parte de Dios. Que no te vayas al infierno, que no te vayas a ningún lugar de esos, del tormento, que sea rescatado por la mano de Dios. Eso es a lo que Dios nos ha mandado para enviarte este mensaje. Dios quiere tu vida, Dios te ama. Dios dio su vida primeramente por ti, por mí. Cristo murió por ti. Jesucristo, exacto. Jesucristo es el que dio la muerte por ti, por mí. Pagó un precio del cual tú. Estaba oyendo, amor, Ajá. un video de una señora que dijo, ¿estás pensando si ir a la iglesia o no? Dice, cuando hay gente que ha dado su vida allá en África y van a las iglesias, aunque les quemen las iglesias, aunque los quemen vivos, ellos caminan horas para llegar a una iglesia solo para adorar a Dios. Exacto. A un lugarcito que ni es un edificio estable, es una, ¿cómo se llama? Una carpa. Una carpita, y ahí están con hoyos agujerados, mojándose, pero ellos están unidos como un cuerpo.
unidos de verdad adorando a Dios. Y aquí tenemos toda la comodidad y aún así no creemos que es importante, pero es por lo mismo que por no los hay lujos. madurez. Es por los lujos que tenemos en las iglesias, porque No, si pero hubiera una... no, digo, la gente no viene porque, he dicho, ¿por qué? Porque mucha gente no queremos soportar con paciencia, como dice aquí, los unos a los otros en amor. No es fácil. Sí, no es fácil. No es fácil soportar el mal carácter de otros si tú tienes un mal carácter. No, pero mira, si fuera de otra forma, por decirlo, que tuviéramos una iglesia así como dices tú. Y ellos tienen que caminar horas, pero yo estoy hablando porque mucha gente dice, no, yo no voy a la iglesia, hay muchos hipócritas, hay mucho de esto, ¿sí? Y de esto y de esto. Pero es por eso, porque no es fácil soportar otros caracteres. Pero sí, es cierto. Con el Espíritu Santo, como él decía, en amor, hay que tratar. Porque sí es importante, porque el unirse con el cuerpo de Cristo, porque si no fuera, entonces ¿para qué habla siempre a las iglesias de Éfeso, de Corintio? Porque ahí había un cuerpo de Cristo unido y tenían que aprender a amarse, porque no es fácil. Tenían que aprender que salga ese fruto de ellos de amor, paz, benignidad, y es como a través de ese perseverancia y sufrimiento que uno va, ¿cómo se dice? Ser más fuerte y más firme. Sí, lo que pasa en su fe. Exacto. Pero muchos no quieren aguantar eso, soportarlo, ¿me entiendes? Como no quieren dice, yo no voy a soportar el carácter de ella, yo no voy a soportar, mejor yo me voy a mi casa, o no tengo que ir a la iglesia porque yo soy la iglesia. Exacto. Mucha gente dice eso. Yo no tengo que ir a la iglesia porque yo soy la iglesia. Pero ¿con qué iglesia te estás uniendo? Porque estás solo. Es como, ¿sí me entiendes? Sí. Pero mira, una de las bases, mija, que yo pongo por decirlo en una forma de analizar esto, es que mira, cuando hay una iglesia que de verdad se ama, no importa, muchas veces no importa las padres o los lujos, las comodidades. Pero en otra área, si hay que padecer frío o calor y no hubiera otro lugar, ¿quién está viniendo? Sí. Hubiera una forma de cómo poder analizar nuestras vidas en ¿cómo se llama? En armonía, en amor. O sea, porque mira, Está diciendo que como hay comodidades, la gente... Por eso mucha gente se llena de orgullo y decir, se da el lujo de decir, no, pues yo me porto como yo me da la gana. Pues soy bien feliz, estoy bien acá. En la iglesia. Sí, en la iglesia, el templo. sí. Pero cuando realmente hay una necesidad fuerte. Tú pasaste eso, ¿no? Sí. ¿Veías más unidad? Yo veía más unidad. Sufrían más. Exacto. Tenían que... Había una iglesia donde estaba nomás la pura carpa. No había lujos ni padres. O sea, y las bancas eran 2 bloques y un tablón. Y esos eran las bancas. Y la gente era más unida. Y la gente era más unida. Había entonces, más amor. Exacto. Entonces, ¿qué requiere la iglesia? El miembro. Que llegara a esos extremos para poder adorar a Dios. Para que se nos baje un poquito el ego, el orgullo, la vanidad. Porque no, es difícil. Es difícil de que teniendo toda la comunidad... Entonces, ahora por tener toda la comunidad, tiene más orgullo. Sí, se sienten más superior de que nada. Por eso tienen esas actitudes. Exacto, y no hay amor. Exacto, o sea, no se soportan. Se reflejan más esas actitudes. ¿Por qué? Porque mira, cuando yo íbamos a... Entonces, lo que usted dice es que es necesario sufrir un poco para valorar, exacto. Pero mucha gente, amor, ha venido de lugares donde han sufrido. Sí, pero exacto, pero ya se sienten diferentes. Se les olvida. Exactamente. Entonces,
¿Qué no recordamos? ¿No venimos con ese gozo a adorarle a Dios, con una entrega completa ante Dios, con un aferramiento a servirle a Dios? Ya, eso, ¿qué es lo que necesitamos? Y allá, amor, donde los están matando y siendo perseguidos, ellos como quiera se unen en un lugar y los han quemado a ellos porque no hay, es nada más una carpita, ellos los agarran y los matan. Ellos dan su vida y como quiera van. Y aquí es, como dices tú, mucha comodidad. Mucha comodidad. Y por parte de la comodidad, es cierto. Pues no le puedo alabar, yo no le alabo. O le alabo en donde no me vean. Hasta vergüenza les da. ¿Por qué te va a dar vergüenza usar tu boca para glorificar a Dios? ¿Por qué te va a dar vergüenza mover las manos y aplaudirle con deseo y con gozo a Dios? Y a veces, ¿con qué? Y yo creo que la gente que ha estado en la iglesia por años ve esa actitud de esa gente, como dices tú, el orgullo, y están cansados ya de tanto falsedad, de hipocresía, y dicen, mejor me quedo en mi casa. Exacto. Lo hago en mi casa porque ya no aguanto, y eso es lo más difícil, por eso soportar, imagínate. Ahora, mira, Aguantar a esa actitud, a ese carácter. Es algo maravilloso, mira, algo bien... Pero, algo bien maravilloso de lo que, mira, te comento esto porque cuando íbamos a una campaña allá en México, gente que la verdad a lo mejor me están escuchando y en verdad sí, hola. Que es algo tremendo porque yo vi el sufrimiento de esas gentes con los zapatos en las manos. Y en los pies llenos de polvo. Llenos de polvo, tierra. Y deja de eso. Pasaban los carros y polvaderón, ¿qué hacían? Pues nomás tapaban la cara y vámonos. Se llenaban de todo, arropadas de puro tierra. ¿Cuánto tiempo hasta llegar a la...? Como una hora y media. ¿Caminando? Oh my God. O sea, yo nunca he pasado eso. O sea, ¿Tú sí, por esa parte te digo, ahora, donde yo iba, era una hora, más que nada, menos de media hora, caminando, como 30 minutos, 35 minutos, caminando. Wow. O sea, y eso, a mí, yo me siento agradecido con Dios y por eso les invito a los que han escuchado la palabra de Dios, a mis hermanos que están queriéndose rajar, no se rajen. Busquen de Dios, únanse con fuerza a buscar a Dios. Acuérdate que Cristo está con tus brazos abiertos. Él está esperando que te arrepientas, que te acerques a Él. Y sí es triste a veces el carácter de otra gente, pero como dice Pablo, hay que seguir, hay que soportar, aguantar. En la vida del cristiano es difícil, pero hay que seguir adelante. Y es algo y el difícil. enemigo también usa todo eso para destruir la iglesia, para dividir. Sí, pues ¿verdad? Es el mero encargado que se ocupa. Por eso la gente mucha gente dice, aún a nosotros cuando nos pasó algo así, también ya decíamos, no, yo ya no quiero, pero no es lo mismo. Al menos que te veas obligado de que ya cierran las iglesias, pues tienes que adorar en un lugar, pero aún así yo creo que también se reunirían abajo, escondidos en un lugar la gente. Pero aún así, como en China, ¿verdad? Se reúnen abajo en lugares escondidos y aún así a veces los agarran, pero no dejan de reunirse como un cuerpo juntos. Exacto, pero hay que gozarnos, amigo hermano oyente, y como te digo, no retuernes atrás, no regreses para atrás. Busca de Dios, envuélvete en las manos de Dios, que Dios te abrace, Dios te acurruque en sus benditos brazos amorosos. No hay otro lugar mejor, amigo hermano oyente. El tiempo se está viendo oscuro, está tremendo. Ahora ya entiendo cuando dicen que ser cristiano no es fácil. Exacto. Va a ser bien difícil, te vas a sentir solo. A veces te van a rechazar, te van a hacer caras. Sí, pues prácticamente... En el mismo santuario, pero uno tiene que poner la mirada en Cristo. Prácticamente de mi familia nada más Dios me permitió ser cristiano yo. Y la verdad somos 9.
Y verdad, yo le doy gracias a Dios porque aún Dios me ha guardado, Dios me ha protegido y Él tiene un plan maravilloso y aún sé que Él va a usarme en gran manera. No sé cuándo Nos está usando. nos está usando, ya está empezando Amén. a usarnos y yo sé que esto va a crecer para la gloria de Él. Amén. Y solamente les pedimos, amigos, hermanos oyentes, que no quitemos el dedo del renglón de buscar a Dios. Esto es lo más maravilloso que podemos encontrar en nuestra vida. De todo, es buscar a Dios. Y aunque el enemigo trate de sacarnos, Exacto. de reunirnos, de congregarnos, dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Esa es una promesa de Dios. Exacto, amigo hermano Pero hay oyente. que resistir. Y a través del sufrimiento uno, como dices tú, aprende a valorar más y es más resistente, más fuerte. Sí, porque mira, prácticamente si llegamos a un estado donde ya no hay nada de Cuando Biblias, no hay sufrimiento, no hay nada, ¿qué es lo que vas a hacer? Si tú como cristiano que practicaste la palabra de Dios, tú que te humillaste ante Dios y que te llegue en ese momento de que no encuentres un lugar donde congregarte. cuando ya no hayan Biblias, Exacto. las quiten. Exacto, por eso, amigo hermano oyente, es recomendable que la Biblia te la memorices en tu mente, de la mente, de tu corazón. El enemigo no te la puede quitar, no te la podrá quitar. Así haga lo que haga, el enemigo no te puede quitar lo que tú ya te grabaste en tu mente y en tu corazón. Eso es lo más valoroso en esta vida, la palabra de Dios, que quede marcada, que quede sellada, como cuando marcan un animal para que se identifique que es el dueño, que quede la marca. Así tiene que quedar la marca, la palabra en nuestro corazón, así mero, que quede cicatrizada la palabra, marcada, que nada más cuando Dios nos permita hablarla, la hablemos. Eso es lo más maravilloso, amigo hermano oyente. Y en esta vida cristiana hay que soportar, hay que aguantar y es difícil, pero dice la Biblia en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A veces no queremos soportar a nadie, es verdad, es difícil, pero No queremos con la ayuda de Dios. No queremos resistir. Es como en un matrimonio, ¿por qué aguantas? Tienes que amar, aprender a amar, a aguantarte ahí. No es fácil, a veces uno quiere tirar la toalla, como dicen. Exacto. Porque es que es lo más fácil, tirar la toalla y dejar todo, pero siempre en la Biblia nos recuerda, soporta, aguanta, dice, y también dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es algo maravilloso, amigo hermano oyente, porque mira, muchas veces en las pruebas, cuando nos llega una prueba, se nos apaga el gozo. Se nos apaga el continuar adelante en el camino de Dios. Sí, porque hay gente pasando pruebas en la misma congregación, como decía, hay divisiones, hay esto, hay problemas, hay chismes. Exacto. No es celos. fácil, no es fácil. Es Dios sabe difícil. antemano la capacidad. Y dice, solo que hay. los valientes arrebatan el reino de los cielos. Exacto. Es aguantar, Resistir. soportar, resistir. Amén. Y te animamos a que busques de Cristo, Él te está esperando. Amén, y si amén. estás pasando algo difícil en donde te congregas, sigue orando, ora, Dios te va a dar la respuesta. Amén, amén. Y pon tus Dios te ojos guarde, en Dios te Cristo, bendiga, pero sí. no abandones, No abandones por nada del mundo. Dios está constantemente esperándote, Amén, esperándote que te rindas a Él. amén. Dios te guarde y te bendiga. Bendiciones, Bendiciones. donde están nosotros. Ahí está mi Cristo. Amén. Aleluya.